Vamos a comenzar. Esta noche a dar un repaso de lo que vimos el día lunes, cuando iniciamos nuestra primera clase del tema o de la materia de introducción a la Biblia. Vamos a dar un pequeño repaso para las personas que recién se están conectando. Ya vamos a hablar entonces de esta noche. Vamos a dar un pequeño repaso de cuántos libros estaba compuesta la Biblia, hermano Ramiro. Amén, pastor. De 66 libros, pastor. Ok, vamos a dar un pequeño repaso. El origen de la Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa los libros, y eso hemos leído en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Es una colección de 66 libros en el Antiguo y Nuevo Testamento que hacen un perfecto libro, y esto es la revelación completa de Dios para con los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué significa Biblia? ¿De dónde proviene la palabra Biblia? Viene del griego biblión, que significa libros. Y es una colección de 66 libros dividido en dos partes. Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. Los idiomas fueron escritos en 3 idiomas: en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y algunos versículos de Daniel, Esdras, Daniel y Jeremías fueron escritos en arameo. Entonces, y fue escrito en un lapso de 1600 años por más de 40 hombres en diferentes épocas, diferentes condición social, diferentes culturas, diferentes tradiciones, pero todo llegan a coincidir en el mismo tema central. También hablamos de los nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia: Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, testamento, pactos, ley o leyes de Dios. También les explicaba de cómo reconocer los hechos en la Biblia para creer en su origen divino. Hemos hablado de las escrituras inspiradas por Dios. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Autores divinamente inspirados. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Más de 2000 veces los escritos de la Biblia profesaron hablar por medio de inspiración divina. Dios habló estas palabras. La Biblia, una unidad, un libro perfecto. También hablamos el día lunes. Tiene un tema central. El tema central es la historia de un hombre. Ese hombre es Cristo. Tiene un propósito, que es la salvación del hombre del pecado. Tiene un sujeto, una gran escena de redención por medio de Cristo. La naturaleza y carácter de Dios son lo mismo a través de la Biblia. La ley moral es la misma, ¿no? El principio de la obediencia es el mismo. Entonces, ahora, hermano, vamos a ver la ilustración de la palabra como 1 Pedro 2:2, hermano Ramiro. Amén, pastor. Primera de Pedro 2:2, ¿no? Sí. Primera de Pedro 2:2 dice, pastor, así.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo se le ilustra a la palabra de Dios? ¿Como qué, hermano? Seguro que hemos leído. Como la leche. Como la leche. Desead, desead como leche no adulterada. Oiga, los niños recién nacidos, ¿cómo anhelan la leche de mamá? Anhelan la leche materna. Y dice la palabra, ustedes deseen como niños la leche no adulterada. Juan capítulo 6, 35 y Mateo 4, 4. Perdón, Pastor Juan. Juan 6, 35. Juan 6:35 dice, Pastor. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces la palabra es como Pan de vida. como pan, ¿no? Pucha, ¿cómo es el pan, no? Cuando usted le mete mortadela, cuando hace un sándwich de huevo, cuando no sé qué más, una mermelada le pone al pan, ¿no? Qué cosa más rico. Salmo 119, 10. Anden sus hijos, perdón, Pastor, 19, ¿no? Sí, 19, 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ya, y Salmo 119, 103. Cuán dulces son mis paladar, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, ¿cómo es la palabra de Dios? Como Dulce. miel. Oiga, ¿qué? Pero ¿sabe cuándo? ¿Cuándo se hace dulce la palabra? Cuando yo la leo y la medito. Cuando yo la leo y la medito, es ahí donde se hace dulce, ¿no? La miel de abeja, de, qué cosa más rico. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. oiga, qué cosa, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como espada. Hermano Aurelio, léame, por favor, Jeremías 33, 29. Vamos a ver cómo es la palabra.
No hay, hermano. Hermana Pastor, Irma. buenas noches. Sí, buenas Jeremías, noches. ¿cuánto dijo? 23, 29. Pastor, 23, 29 dice así. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y con martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra es como Fuego y martillo. como fuego y martillo, ¿no? Es interesante. No sé si usted ha visto alguna vez cuando los joyeros, ¿no? La gente que trabaja con oro, hace joya, como lo funde el oro, ¿no? Pone el oro a un grado tan caliente y luego lo golpea, ¿no? Y cómo lo queda eso puro. Mire, la palabra de Dios como fuego nos quema muchas veces. Muchas veces nos quema la impureza, nos quema lo que no le agrada al Señor. Y él como martillo nos golpea, ¿no? Nos golpea muchas veces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿qué más? Salmo 119. 105, ¿cómo qué es? He podido Pastor, buenas noches. No he podido manejar el teléfono, pero se me cortó ahorita y mi hija está explicándome y a ver, no sé qué libro tenía que leerlo. Jeremías era 33, 29, si no me equivoco. Sí, hermano, no hay problema, no hay problema. Hermano Ángel, entonces léame Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Mi hermano lea, puede leer. ¿Ya? Ya, amén, pastor. Yo voy a leer el Salmo 119, 5. Dice, ojalá fuesen nuevos caminos. Hermano, Salmo 119, 105. Ah, perdón. ¿Cuánto era? 19, 105. 19, aquí tienes. 23, 56, 109. 105. Está, ¿no? Lámpara en mis pies, tus palabras, y lumbreras a mi camino. Palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es como una lámpara, lumbrera a mi camino. Oiga, en momentos difíciles, en momentos oscuros, ahí está la palabra, ¿no? Nos alumbra, nos hace ver la oscuridad, nos hace ver la luz, ¿no? ¿Qué cosa la palabra del Señor? Vamos a ver, la palabra de Dios es como semilla. Hermana Itma, Lucas 8:11. Ya pasó. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Como semilla, ¿no? Y como es la semilla, uno pone la semilla y eso va creciendo, ¿no? Esa es la palabra. Dice la Biblia que la palabra nunca vuelve vacía. ¿Qué significa eso? De que nosotros podemos predicar la palabra, predicamos la palabra y pareciera de que nadie nos hace caso. Pareciera de que nadie nos hace caso, pero la palabra nunca vuelve vacía. El último, la palabra de Dios es como Santiago 1:23, hermano Ramiro.
1:23, pastor, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. La palabra de Dios es como espejo, ¿no? Uno se fija al espejo y ve su rostro. Y uno lee la palabra y ahí se mira también. Hermano Pastor, querido, ¿puedes sí, repetirme hermano. el versículo donde dice el espejo? Santiago 1:23. Gracias. Entonces, hermano querido, hermanitos del alma, queridos estudiantes, vamos hoy a seguir con el tema inspiración divina. Toda la palabra, como hemos leído y como hemos aprendido en 2 Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Estamos ya entrando al tema 2. Al tema 2. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces estamos hablando, hermano querido, de una inspiración divina. Y yo quiero que nos centremos acá un momento. La Biblia no tiene errores, dada que es inspirada por Dios, ¿no? Y cuando hablamos de inspiración, dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, incluso las partes que nunca leemos o que pocas veces leemos. A ver, los que estaban el lunes, ¿cuáles son las partes de la Biblia que poco leemos? Las genealogías. Las genealogías, no poco leemos, ¿no? ¿Qué más? Y el apóstol Pedro, ¿sabe qué dijo el apóstol Pedro? En 2 de Pedro 1:20 al 21, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pedro hace lo mismo que Pablo. Dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: entiendo primero que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros estamos al frente de una inspiración divina. No estamos con siempre libro, no estamos con un libro de fábula, de historia, no. Estamos nosotros frente a una palabra, a la Biblia, que fue inspirada por Dios, y como tal debemos de respetarla. Entonces, mire lo que estaba investigando en el diccionario ilustrado. Dice el concepto de Biblia: de todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. Ninguno de todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. ¿Cuántos miles de años que tenemos la Biblia? A ver, no sé si alguien me puede dar un texto o un libro de un autor hace unos 20 años atrás, que hasta hoy se lo sigue leyendo, digamos, o unos 50 años atrás.
unos 100 años atrás, ¿no? Cada autor, cada libro tiene su tiempo. Tiene su tiempo, incluso los libros cristianos tienen un tiempo de vida, ¿no? Tienen un tiempo de ranking donde todo lo leemos. Hay varios autores conocidos, pero una vez el autor fallece y se acaba la literatura, se acaba la obra. Pero la Biblia, murieron los autores, murieron los hombres que escribieron la palabra, se fueron, ya no están. Pero nosotros seguimos con la palabra, ¿no? Seguimos, mire cuántos tiempos tenemos. ¿Cuánto lo tenemos? Entonces, Pastor, hermano, el autor de sí, la Biblia no ha muerto, pastor, más bien está vivo, solo que murieron los escritores, pastor. sí, hermano, gracias. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Vamos a hablar de dos factores esta noche. Quiero Salmos. que usted ponga mucha atención, tenga mucha atención lo que vamos a hablar esta noche. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? A ver, vamos a ver. Salmos. Se compone de dos factores importantes. Salmos. Número uno, lo que Dios ha hecho por el hombre o por el ser humano. Mensaje central de la Biblia. Se compone de dos factores muy importantes. Número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. Y número dos, lo que los seres humanos debemos hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Dos mensajes, o el mensaje central de la palabra, el mensaje central de la Biblia, se centra en dos partes. Y lo vamos a estudiar. Número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. Y número dos, lo que los seres humanos debemos hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vamos a entrar ya a más detalle de la palabra de Dios, de la Biblia que estamos estudiando. La Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo hizo posible las siguientes bendiciones. Escuche bien. La Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo, Lo que Dios ha hecho por el ser humano, lo que los seres humanos deben hacer en respuesta a todo, Dios lo ha hecho por ellos. ¿Se acuerdan? a ver, hermano Aurelio, un momentito. Estamos hablando del mensaje central de la Biblia. Se divide en dos partes. Número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. Y número dos, lo que los seres humanos debemos hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Antes de entrar a explicar estos dos puntos, vamos a conocer qué ganamos nosotros, o qué ganó usted, qué ganó yo, qué ganó la humanidad con la muerte de Cristo. ¿Qué creen ustedes que nosotros ganamos con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo? Mano Ramiro, ¿qué ganamos nosotros con la muerte de Cristo? Sería la salvación, pastor, por la gracia, o si no, el perdón de los pecados, pastor, o la redención. Ya, está bien. Hermana Irma, ¿qué ganamos nosotros con la muerte de Cristo? La vida eterna. Pastor, no sé si me escucha. La vida eterna, la salvación. Amén, está bien. Vamos a ver, entonces, ahí está.
Número 1, lo que nosotros ganamos con la muerte de Cristo, ganamos las siguientes bendiciones. Número 1, la salvación de nuestros pecados. Mateo 1:21. Hermano Aurelio, Mateo 1:21. Amén, pastor. Dice así la palabra. Y dará a luz un hijo y llamaréis su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios, mi pastor. Interesante, ¿no? ¿Sabe qué? Lo primero que ganamos nosotros, con la muerte de Cristo es la salvación de los pecados, de nuestros pecados. Oiga, nosotros merecíamos morir, usted merecía morir, yo merecía morir. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios, es demasiado grande. Dice, no, tendrás un hijo, llamará su nombre, y este salvará a los hombres de sus pecados. Efesios 1:17. Cuando Ramiro, Efesios 1:17. 1:7, perdón. Amén, pastor. 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados. Perdón de pecados. Oiga, eso ganamos. Eso ganamos. Colosenses 1:14 dice, ¿en quién tenemos redención? El perdón de los pecados. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Hermano, la primera bendición que nosotros tenemos, que usted tiene, que yo tengo, que la humanidad tuvo con la muerte de Cristo, es la salvación de nuestros pecados. La salvación de nuestros pecados. Número 2, la redención. Primero de Pedro, hermana Irma, primero de Pedro 1:18-20. No con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, pastor. La redención. Mire, otra bendición que nosotros tenemos, que ganamos con la muerte de Cristo. Esto es interesante, mire, esto es hermoso. El poder ser trasladado al reino de Jesús. Colosenses 1:13, hermano Ramiro. Esto es bonito. Estamos viendo las bendiciones que ganamos con la muerte de Cristo. El poder ser trasladado al reino de Jesús. Amén, pastor. Colosenses 1:13. Dice, pastor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, nos salvó de algo y nos trasladó al reino de su Hijo, al reino de Jesús. En un momento cuando partamos de este mundo, vamos a estar nosotros al lado de Jesús. Número 4, la doble reconciliación entre los judíos y los gentiles. La doble reconciliación entre los judíos y gentiles y entre Dios y la humanidad.
Efesios 2:13 al 16, hermano Aurelio. Efesios 2:13 al 16. Marca Aurelio. Pastor dice Efesios 2, 13 al 17, ¿no, pastor? Sí, sí. Ya. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en vuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestro paz, que de ambos pueblos hizo uno, derivado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con nuestro Dios a ambos en su solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Palabra de Dios. ¿Qué ganamos nosotros con la muerte de Cristo? La doble reconciliación entre los judíos y los gentiles. No sé qué día, si usted puede recordar, ¿no? Que entre los judíos y los gentiles, nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, ¿no? Entonces dice que hacen un solo pueblo, hacen un solo pueblo. Entonces también entre Dios y la humanidad había una separación, ¿no? Y hace una reconciliación con la muerte de Cristo. Eso ganamos nosotros. Y esto es interesante. Romanos 5:1, hermana Irma. La paz entre Dios y los hombres. La paz entre Dios y los hombres. Romanos 5:1. El pastor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, ¿no? Mire lo que ganamos nosotros con la muerte de Cristo. O sea, no solamente ganamos la salvación, no solamente ganamos la vida eterna, no solamente ganamos el perdón de pecados. Mire, un sinnúmero de cosas que por el pecado del hombre habíamos perdido nosotros. No solamente con el pecado del hombre fue la separación, sino muchas otras cosas que hoy estamos viendo. Y esto es importante. Esto es importante, la paz entre Dios y los hombres. Y eso nosotros la ganamos. ¿Cuándo la ganamos nosotros? Cuando muere Cristo. Otra bendición interesante. Justificación de nuestros pecados. Ahí otra vez habla Romanos 5:1. Pero vamos a Gálatas 2:16, hermano Ramiro, Gálatas 2:16. Amén, pastor. Gálatas 2:16, ¿verdad? Sí. Dice, pastor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mira lo que dice Hechos 13:39. Dice, y de todo lo que por la ley de Moisés
no pudiste ser justificado, en él somos justificados todo aquel que cree, ¿no? Si por la ley de Moisés no fuimos justificados, si por la ley de Moisés no fuimos justificados, dice la palabra, que por él fuimos justificados. Fuimos por él justificados. Entonces, estamos viendo las bendiciones que nosotros recibimos a través de la muerte de Cristo. Número 7, esperanza de vida eterna. Tito 1:2, hermana Isma. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Esperanza de vida eterna. Tenemos una esperanza de una vida eterna, ¿no? Usted tiene la esperanza, todos debemos tener esa esperanza de la vida eterna. Efesios 1:3, hermano Aurelio. Otra bendición más que ganamos con la muerte de Cristo. Amén, pastor. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Que todas las bendiciones en los lugares celestes, ¿para quién son? ¿Para qué son esas bendiciones? Para nosotros, para sus hijos. Romanos 8:1, hermano Ramiro, salvación en vez de condenación. Amén, pastor. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? En Cristo. Para los que andan en Cristo. conforme al Espíritu. Para los que andan. No hay condenación para nosotros. De memoria. 2 Corintios 5:17, ¿quién lo da? Amén, pastor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Hermanos queridos, nosotros ganamos con la muerte de Cristo. Eso ganamos con la muerte de Cristo. Mire, seguimos con las bendiciones que nosotros ganamos con la muerte de Cristo. Un nuevo hombre, hermano Aurelio, Hechos 11:26. Un nuevo hombre. Perdón, pastor, ¿qué número era? ¿Qué libro era? Hechos 9. Hechos 11:26. Amén. 11:26. 15:26. Dice el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, dice,
Congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Palabra de Dios. Nuevo hombre, ¿no? Nuevo hombre. Dice que se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Somos nuevos hombres cristianos, seguidores de Cristo. ¿Qué más ganamos nosotros? ¿Qué más ganamos? Una mansión en los cielos para los fieles. Hermano Ramiro, Juan 14, 1 al 3. Una mansión en los cielos para los fieles. Pastor Juan 14. 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué ganamos? Una mansión en los cielos. Una mansión, ¿no? ¿Y qué dice Apocalipsis? Dice que son calles de oro, mar de cristal, allá no hay llantos. Mire, hermanos queridos, todo eso ganamos nosotros con la muerte de Cristo. Todo eso ganamos con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué más ganamos? Un reposo en los cielos, hermana Irma, Apocalipsis 14, 13. Un reposo en los cielos. Pastor. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un reposo en los cielos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué cosa más interesante cuando uno llega a entender todas estas bendiciones que nosotros ganamos con la muerte de Cristo. Qué lindo, la verdad. Estamos aprendiendo muchas cosas hoy en esta noche. Reparar lo que hizo Adán. Oiga, esto es interesante. Esto es interesante. Pastor, ¿a qué se refiere? Perdón, pastor, ¿a qué se refiere con esta palabra que dice, porque sus obras con ellos siguen? Ahí en Apocalipsis. Léalo, hermana, el pasaje nuevo. Dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Yo tengo otra versión, dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que desde aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán, ¿no? Acá como que hay otra interpretación, como que hay un juego de palabras. Dice, de sus arduos trabajos y pues sus obras les seguirán. Esto va a ser esto va a ser cuando nosotros ya estemos frente al gran trono blanco, ¿no? Nosotros vamos a descansar de nuestro arduo trabajo, pero cuando lleguemos ahí al juicio final, cuando estemos frente a Dios y nuestro abogado y el acusador, que es el diablo, no, nos diga, Valdir Ágreda, pase Valdir. Dice que el acusador no va a acusar, ¿no? Valdir hizo esto. Las obras que hice yo, esto. De pronto sale un abogado, ¿no? Lo que dice Primera de Juan. Dice, alto un momento, Señor. Hizo eso.
pero antes de conocerme. Y ahora me conoció, entregó su vida a Cristo y ya no volvió a hacer lo demás. Ya no volvió a hacer lo demás, ¿no? Entonces vamos a estar ahí nosotros ante el trono y el acusador nos va a acusar, no es que hizo esto, ¿no? Entonces, y los que no mueren con Cristo, ¿qué va a pasar? Va a pasar la misma escena, ¿no? La misma escena. Simplemente es que el acusador lo va a acusar y de pronto aparece Jesús y dice, bueno, se le dio la oportunidad, alguien le predicó, alguien le habló del evangelio, no quiso aceptarme, bueno, al castigo eterno, y lo que aceptaron a Cristo a la vida eterna. Entonces dice acá en el 13, vamos a descansar de nuestro arduo trabajo, del trabajo físico que hacemos en la tierra, del trabajo cotidiano, pero nuestras obras no van a seguir. Las obras que hicimos en la tierra, esas no van a seguir. Y según dice la palabra, que según nuestras obras seremos juzgados. Según lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, seremos juzgados. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque yo me voy ahorita cuando Jesús le dice, no, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero alguien va a decir, Señor, yo en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto otro. Pero Jesús le dice, no sé, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Entonces, lo que nos queda a nosotros es estudiar la palabra, entender la palabra y poder practicar la palabra tal como nos dice, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viendo las bendiciones que nosotros podemos o hemos recibido a través de la muerte de Cristo. La salvación, nos saltamos, creo, la salvación para los perdidos. Lucas 19:10, hermano Aurelio. Amén, pastor. Lucas 19, ¿cuánto es? 10. 19:10. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, Jesús vino para todos, hermanos. Jesús murió para todos. Simplemente que unos aceptamos el perdón de Cristo, otros no. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, reparar lo que hizo Adán, 1 Corintios 15, 21 al 22, hermano Ramiro. Primera Corintios 15, 21 al 22. Amén, pastor. Primera Corintios 15, 21 al 22 dice, pastor, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos se dan vivificados. Reparar lo que hizo Adán. Así dice, como el pecado entró por un solo hombre, la salvación entró igual por un solo hombre, ¿no? Entonces, hermano, reparar el daño que hizo Adán. Eso nosotros ganamos con la muerte de Cristo. Mire, esta otra bendición es interesante.
poder tener un mediador entre Dios y los hombres, poder tener un mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver. Hay otro ahí también. Poder tener un abogado que intercede por nosotros. Tener un nuevo pacto. Destruir las obras de Satanás. Nos dio a conocer al Padre. Juan 1:18. Oiga, todo esto, hermano querido, todas estas bendiciones que nosotros hemos ganado, y hay más bendiciones. Hay más bendiciones en la Biblia. Las que nosotros hemos ganado a través de la muerte de Cristo. Estas son unas pocas que le hemos puesto, ¿no? Pero hay más. Hay más bendiciones en las que nosotros hemos puesto. Preguntas, hermanos, dudas que tengan. Quieren tener un descansito de unos 2 minutos, 1 minuto, pues. ¿Alguna duda que tengan? Todas estas bendiciones hemos ganado con la muerte de Cristo. Pastor, aquellos que aceptan, digamos, la muerte de Cristo, ellos serían los que ganarían, pastor, ¿verdad? Porque aquellos que no aceptan a Dios, a Jesucristo. Claro, hermano, claro, ¿no? Claro. Pero todas estas bendiciones que hemos visto es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Pero hay un requisito, ¿no? ¿Cuál es ese requisito? Recibir a Cristo, aceptar, ¿no? Porque toda esta bendición está para toda la humanidad, es para todo, ¿no? Porque Cristo murió para todo, pero hay una diferencia en que yo como ser humano debo reconocer y aceptar a Cristo, entonces automáticamente estas bendiciones llegan a mi vida. Porque todas estas bendiciones, hermanos, que hoy estamos mirando, el mundo no las conoce. El mundo no la conoce. Usted le pregunta, usted que tiene hoy el conocimiento de todo esto, mañana puede hacer una prueba. Usted puede preguntarle a alguien que no conoce a Cristo. Usted le dice, ¿sabe qué ganamos nosotros con la muerte de Cristo? Podrá ser que le responda la primera. La primera puede ser que le responda. Que él por mí va a ser. Murió por mí, por mis pecados. La primera puede ser que la responda. Pero no va a saber lo demás, paz entre Dios y los hombres, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, no, porque la gente que no conoce a Cristo, ¿cuál es la persona que ellos dicen que es el mediador entre Dios y los hombres? La gente que no conoce a Cristo, ¿cuál cree usted que piensa que es el mediador o el puente entre Cristo y entre Dios y los hombres? Depende en qué Dios estén creyendo, pastor, porque algunos creen, digamos, en la Pachamama, en Bolivia, ¿no? Y el Dios va, o sea, son sacrificios, yo pienso que tienen que hacer a sus dioses. ¿A eso se refiere o otro Sí, tipo? sí, está bien, ¿no? Está bien si eso es. La gente que va a la iglesia católica cree en la Virgen, creen en los santos. Hay un montón de santos para todo gusto, para todo color, para todo sabor.
Entonces ellos piensan que intercede, incluso la gente intercede en que usted puede ver, también cree en el tema de cuando el Día de los Muertos, ¿no? El Día de los Muertos hay creencia de gente va y le pone vela a tal persona que intercede o que hace milagro. Entonces, todo esto la gente no conoce, la gente que no conoce a Cristo no conoce. Pero nosotros que conocemos a Cristo, usted y yo que conocemos a Cristo, mire el montón de bendiciones que nosotros tenemos y que hemos conocido. Ahora lo que les decía al comienzo, ¿cuál es el tema, cuál es el mensaje central de la Biblia? Lo que el ser humano debe hacer en respuesta, ¿no? O lo que el hombre debe ser en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Le comentaba que al comienzo el tema central de la Biblia se divide en dos partes. Lo que Dios ha hecho por el ser humano y lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, todo eso, lo que hemos visto, eso hizo Dios por nosotros. Todo eso, lo que usted ha visto, todo eso hizo Dios por nosotros. Ahora, ¿qué cree usted que el hombre, porque el ser humano, debe hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros? Mire lo que Dios hizo por nosotros, la montonera. Y yo le decía que esto es poco lo que yo he escrito acá. Ahora, lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros o por nosotros. ¿Qué cree usted? ¿Qué debemos hacer nosotros en respuesta a lo que todo eso, toda esa montonera de bendición que Dios nos regaló? Pastor, la gracia de Dios es grande, ¿no? Mas el hombre no puede hacer nada, pastor, porque es finito. Dios es infinito, el hombre es infinito. Finito, pastor, solamente puede dar su corazón, ¿no? Uno que puede entregar el corazón al Señor y darle glorias, ¿no? Porque Dios creó al hombre para que le glorifique, ¿no? Pero no lo fui así, pastor. Ya está bien, pero hay muchas cosas que el ser humano puede hacer en respuesta a lo que Dios hizo. Vaya a ser el libro de Génesis, capítulo 6, 22. Génesis 6, 22. Dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oiga, mire, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. Esto es muy interesante lo que el hombre debe hacer en respuesta, ¿no? Génesis 6, 22 habla de quién habla aquí, De Noé. de Noé. ¿Y cómo era Noé? Era obediente. Oiga, hermano querido, el hombre debe ser obediente a Dios. ¿Eso será que no podemos hacer nosotros? Podemos ser obedientes. El hombre debe ser obediente a Dios. Y ahí lo hemos visto, hermano, en Génesis 6, 22. Dice que Noé obedeció a Dios en todo.
Y ¿sabe qué? Si usted puede leer la historia de Noé, cuando salgamos de clase, ahí usted se va a dar cuenta y cómo era tal la obediencia de Noé que le hizo caso en todo. Mire, ¿cuántas ventanas tenía el arca? Uno. Una ventana. ¿Y cuántos pisos tenía el arca? ¿Cuántos pisos tenía el arca? Tenía 3 pisos. Tenía 3 pisos el arca. A ver, usted pregúntele a un ingeniero, a un, a un arquitecto, que le diga para 3 pisos cuántas ventanas es recomendable. Mire, si no haya sido desobediente, ¿qué hubiera hecho? Yo creo que Noé sabía que no era suficiente una ventana, pero él obedeció, porque al tener una ventana, Dios sabía por qué le dijo que haga una sola ventana. Mire, ahí podemos entender la obediencia que tenía Noé para con Dios. Vamos a ver más. Mateo 7:21. Hermano Aurelio, Mateo 7:21. Amén, pastor. Mateo 7:21 dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. No todo que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. La obediencia. Obediente. Mateo 17:5, hermana Itma, ¿qué dice? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, cuando lo estaban bautizando a Jesús. ¿Y por qué dijo eso? ¿Por qué cree que Dios dijo eso cuando lo estaban bautizando a Jesús? Porque Jesús era su hijo amado, porque él tenía confianza, por eso. ¿Sí? Y además era obediente. Era obediente, hermano. Nosotros podemos ser obedientes. Eso es lo que nosotros podemos hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Ser obediente. El hombre debe ser obediente a Dios. El hombre debe ser obediente, el hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo. El hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo. Marcos 16, del 15 al 16, a ver, hermano Aurelio. Marcos 16, del 15 al 16. El hombre debe de obedecer el evangelio. Marcos 16, de 16 ¿a dónde, pastora? ¿De 15 a 16? Sí. Ya, amén, dice así la palabra. Marcos 16, de 15 a 16, dice. Él les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra de Dios. El hombre debe ser obediente al evangelio de Cristo. Si nosotros no creemos, ¿qué seremos? Condenados. Si nosotros no creemos, seremos condenados. 1 Corintios 15, del 1 al 4, hermana Isma. Hay muchas cosas para que nosotros podemos hacer por Cristo. Muchas cosas. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El hombre fue debe ser sepultado. obediente. Sí, sí, hermana. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. El hombre debe ser obediente al evangelio de Cristo. ¿Qué más? A ver, Apocalipsis 2:10, hermano Ramiro. También, pastor, Apocalipsis 2:10 dice, pastor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué está hablando acá? De fidelidad y obediencia. Creerle al evangelio de Cristo. Y creerle al evangelio de Cristo es creer lo que dice la palabra. Es creer lo que dice la palabra. O sea, es creer lo que usted está estudiando hoy en esta noche. De nada sirve, hermano, que nosotros vamos a la iglesia, de nada sirve que estudiemos la palabra y si no la creemos. Número 1, el hombre debe ser obediente a Dios en todo. Número 2, el hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo. El hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo. Y con esto terminamos esta noche. Esto es muy interesante. Creo que después le voy a pasar la diapositiva. Están todos los pasajes ahí. El hombre debe responder al llamado de Dios. Hechos 2:39, hermano Aurelio. Hechos 2:39. Hermana Irma se prepara con 2 Tesalonicenses 2:14. Hechos 2:39, pastor, ¿no? Sí, sí. Amén. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Palabra de Dios. Amén. Hermana Irma, 2 Tesa 2:14. El pastor dice, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos responder al llamado que Dios nos hace a través de por medio del evangelio. Yo creo que todos hemos sido llamados, uno al pastorado, uno a ser maestro, uno a ser evangelista. Todos hemos sido llamados por medio del evangelio. Alguien nos predicó el evangelio. Alguien nos mostró el plan de salvación y nosotros tuvimos que creerle y obedecer el llamado. Hermanos queridos, preguntas del segundo tema, alguna duda que tengan, algún comentario que quieran hacer o algo que les llamó la atención.